vamos a estar hablando con la directora del Museo de la Ciudad de Córdoba, Marcela. ¿Cómo andás, Marcela? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, feliz de tenerte acá en esto que es la Caja de Pandora. Queríamos, que nos comentes en el marco del 104 aniversario de la inauguración del museo. Contanos un poco acerca de la función que cumple dentro de la ciudad y cuáles son las principales actividades que están realizando. Bueno, para mí también es una alegría estar conectados con ustedes, más allá de que ayer fue nuestro cumpleaños número 104, El día de ayer, desde que el 15. museo está emplazado, es el Museo Histórico Marqués de Sobremonte, pero también en una semana en donde los museos festejamos a la institución en sí, porque el próximo jueves 18 es el Día Internacional de los Museos, por lo cual todas estas instituciones para nosotros como unas fechas muy especiales, entonces termina siendo una semana en donde festejamos y queremos difundir nuestro patrimonio, nuestra acción con la sociedad, en la comunidad, por eso bueno, desde ya les agradezco mucho esta oportunidad de estar presentes en su radio. Bueno, por ahí para la gente que podemos llegar a desconocer esta área, ¿qué hace una directora en un museo y cuáles son las principales funciones que destacas en tu rol como directora? Bueno, a mí me gusta hablar que somos todos trabajadores del museo, ¿no? En mayor o menor medida de la función que cada uno cumpla dentro de instituciones, siempre hay que de tener la camiseta puesta del museo, hace que en realidad uno trabaja en distintas áreas y con distintas disciplinas, que en mi función de directora lo veo mucho y es en donde más me enriquezco, ¿no? Porque si bien es la de coordinar o gestionar un espacio de esta envergadura, sobre todo en Córdoba, que es el Museo Histórico con la colección y también desde el edificio donde estamos emplazados, ¿no? Es una casa de mitad del siglo XVIII, para los que no lo conocen todavía, es la casa más antigua que tiene Córdoba en pie. Entonces, toda esa riqueza, más que 13 años estuvo habitado, ¿no? Por este personaje que después le da el nombre a este museo, como es el Marqués de Sobremonte, hace realmente de esta historia como una historia muy rica para ser narrada. Entonces, imagínense que desde trabajar acá, estar conectados con un montón de otras disciplinas o compañeros que cada uno en su área, en colección, en educación, cada uno va aportando desde su granito lo que podemos incorporar día a día. Entonces, bueno, esa es la función que, bueno, desde el 2020 me toca ejercer en esta institución, pero eso es lo que más rescato, creo. Marce, le vamos a dar la bienvenida a Blas Cabalian, que él es licenciado en Geografía y trabajador del museo. Bueno, Blas, para irte como interiorizando, Marce estaba contando un poco acerca de los 104 aniversarios de la inauguración del museo y un poco el rol que tiene ella como directora, que bueno, comentaba un poco de que si bien ella es directora, pero son todos compañeros y uno en mayor o menor medida son todos trabajadores y bueno, como bien decía ella, que todos tienen puesta la camiseta del museo. Bienvenido, Blas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la oportunidad de abrir un espacio acá para conversar del trabajo que hacemos en equipo, como bien dice acá la jefa, pero también compañera Marcela. Bueno, Blas, vamos a ir por ahí ahora que te pudiste conectar vos. Nos encantaría que nos puedas desarrollar brevemente tu trabajo de investigación, en qué consistió y cuáles fueron los principales objetivos del mismo. Bueno, un poco lo que nos propusimos con el equipo y con Marcela fue reseñar o hacer una reconstrucción del proceso de conformación, de consolidación de nuestro museo, ¿no? Un poco pensando en lo institucional, si se quiere, pero también en los diferentes contextos sociales y políticos que de alguna manera interfirieron, digamos, en las decisiones que se iban tomando en torno a las características de las muestras, un poco
como el tipo de actividades que organizaba el museo, su público y etcétera. Así que como tenemos un museo que tiene ya, bueno, el Museo Politécnico Provincial tiene más de 100 años y es un poco un museo que también tiene que ver con la historia de Córdoba. Uno revisa la historia del museo y es también la historia de nuestra ciudad y en gran medida de nuestra provincia. Bueno, contanos qué cosas encontraste interesante que te hayan atrapado de este trabajo. Sí, bueno, en primer lugar, es un trabajo que nosotros hicimos una investigación propia, pero también recuperamos algunas bibliografías de Carlos Ferreira y de Ana Clarisa Agüero, que también son investigadores de la UNICEF, que ellos escribieron, Ana Clarisa Agüero una tesis y Carlos Ferreira un librito muy interesante. Así que contamos con ese antecedente y nosotros también, bueno, hicimos un poco de pesquisa en el Archivo Histórico Provincial. Y en esta oportunidad de aniversario del museo hicimos como un breve recorrido por lo que fueron las primeras 4 direcciones del Museo Histórico Provincial, desde su creación hasta 1919 que se da la inauguración de él. Claro. Lo que nos pareció interesante es como de alguna manera estos espacios que van a acumular información y objetos, digamos, de valor patrimonial, de alguna manera, en un sitio, van a contar una historia y un relato acerca de la identidad cordobesa y la identidad un poco también de la ciudad específicamente. Y asimismo también un poco nos van a contar la historia nos van a hablar, mejor dicho, un poco del presente cordobés en su respectivo contexto. En 1887 vamos a ver la creación del Museo Politécnico Provincial, que es la creación de un museo que está interesado por desarrollar una mirada científica en la sociedad cordobesa. Entonces es un museo donde va a haber muchas ciencias naturales, van a haber animales embalsamados, va a haber objetos históricos también se va a buscar objetos relacionados a las industrias, se van a buscar minerales, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo, con la entrada del siglo XX, con el centenario de la patria, el museo va a empezar a diseccionar sus muestras, va a empezar a separarlas y va a empezar a hacer mayor énfasis en la historiografía, en acumular objetos de carácter histórico. Y en base a eso también construir un relato sobre el pasado y también sobre el presente y el futuro. Y después, vamos a ir viendo paulatinamente las diferentes direcciones y políticas que hubo en el museo hasta que la dirección de Deodoro Roca, el famoso reformista, va a empezar a plantear la posibilidad de que la provincia de Córdoba adquiera la antigua casa del ex virrey Sobremonte y ahí haga un museo colonial. Un poco nosotros somos herederos de ese proyecto de Deodoro Roca, que da origen a nuestra institución tal como la conocemos actualmente. Así que un poco la investigación, si se quiere, trata de eso, ¿no? De recuperar esa historia, de cómo en determinado momento las clases gobernantes deciden construir un relato del presente a partir de estos dispositivos que llamamos museo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevó a realizar este trabajo tan importante? Nosotros comenzamos con una muy buena base de estos antecedentes, pero habremos arrancado en febrero. En febrero empezamos a recolectar algunos datos y hoy podemos decir que por lo menos hasta los años 40, hasta la gobernación de Sabatini y del brigadier San Martín, tenemos más o menos reconstruida una historia de la institución. No obstante, todavía nos queda continuar hasta la actualidad. Claro. El interés es en algún momento montar una sala donde los visitantes puedan conocer cuál es la historia de la institución también. Claro. Bueno, ahora va una pregunta que la puede responder cualquiera de los dos o ambos. ¿Por qué estas disciplinas y estas ciencias deben ser acercadas a las personas, a la sociedad en su conjunto? Bueno, me parece muy interesante. Ustedes escucharon lo que Blas narraba acerca de cómo se crea un museo y el contexto en esa ciudad, en la comunidad, sigue siendo el mismo.
no nos olvidemos de que estas instituciones viven en la medida que una comunidad los visita, se acerca a ellos, hay un diálogo. Entonces, para nosotros tener o buscar, escarbar en esta parte de la historia, tener más datos para narrar, nos es muy significativo porque plantea otros relatos vigentes en los museos. No nos olvidemos de que los museos son lugares para visita, para deleitarse, para ponerse en contacto, en diálogo con otros de la sociedad, con otros que pueden ser los mismos trabajadores de ese museo, pueden ser otros en la medida que vengan visitantes, que ellos mismos visiten con otras personas el museo. Entonces, digamos, para mí los paradigmas de los museos de hoy en día es no solo, digo, es basarnos en los objetos que exhibe, que es muy importante, claramente el patrimonio que cada una de estas instituciones, este museo tiene en su colección y lo exhibe, sino que esos objetos sean como una vía, como un pretexto para hablar de otros temas, de otros relatos, de otras historias. Y muchas veces esas historias que parecen tan generales o una historia que pasó hace tantos años, no sé, una vez había expuesto en la sala de abanicos, había una serie de abanicos expuestos y una persona, un visitante, estuvo mucho tiempo observándolos y después se acercó y nos comentó que les recordaban a los abanicos que usaba su abuela y con el cuidado que se los mostraba a sus nietos. Entonces, ahí es donde yo planteo que la historia personal, la historia individual de cada uno, que es nuestro patrimonio, empieza a conjugarse o empieza el diálogo con esta otra historia, que es una historia de una sociedad, de una comunidad, pero ahí es donde se acercan. Entonces, para mí, lo rico y lo interesante en estos museos es encontrar estratégicamente, creativamente, esos lazos en donde poder unir esas vivencias personales, vivencias, experiencias e historias personales con el relato que el museo está conformando en ese momento. Para mí hoy en día te diría que es el elemento destacado para realizar en los museos. Sobre todo lo más valioso, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco sobre la importancia de la presencia de los estados en todos los niveles para el desarrollo pleno de la investigación y el conocimiento de estas áreas. Bueno, le estaba preguntando de por qué la importancia de la presencia de los estados en todos sus niveles para el desarrollo pleno de la investigación y el conocimiento de estas áreas. Bueno, Marce es museólogo y tiene muchos años trabajando en museos. Hay muchos museos de Córdoba. Bueno, después le pueden preguntar que ella estuvo en su génesis, en el montaje de sus muestras, etcétera. Así que, bueno, es una trabajadora de los museos. No obstante, bueno, quizás decir que es fundamental, me parece, como dispositivo educativo, ¿no? En ese complemento de repensar nuestra historia y pensar hacia dónde nos proyectamos como sociedad, tanto por nuestros errores, nuestras virtudes. Me parece fundamental el desarrollo de estos espacios, ¿no? Con las innovaciones que requieran, quizás incorporando tecnologías, incorporando nuevas maneras de contar, incorporando nuevos actores a la construcción de esos relatos, como bien decía Marcela, ¿no? Donde ya el visitante ya no es un visitante así pasivo, que solo absorbe información que está en los paneles, sino que también puede participar de esa construcción de saberes, de conocimientos, de relatos. Quizás Marcela puede contar un poco más de en Córdoba cómo estamos con los museos. Por ahí lo que agregaría es de que los museos son esos espacios en donde todavía podemos hablar de la memoria viva, ¿no? Sean casas museos, museos históricos, museos de ciencias naturales, de arte, con sus distintas tipologías. Cada museo tiene en vilo una memoria y esto no hay que solamente emparentarlo con una memoria que nos hace reflexionar o conocer acerca del pasado, sobre todo en un museo histórico, sino que es, y Blas lo dijo recién también en otra frase, en donde nos pone como en tensión para reflexionar aquellas acciones que se han hecho,
conocer parte de cómo está estructurada la parte histórica o de distintas gestiones para poder actuar y para poder tener un pensamiento más reflexivo acerca de nuestro futuro, como ya no solo como museo, sino como sociedad, como comunidad, ¿no? En este contexto. Me parece como interesante esa parte también destacar. Bueno, escuchándolos un poco a ambos, eh, dijeron en una frase como que el museo es la historia viva de ese edificio, pero como sociedad, ¿cómo hacemos para mantener estos edificios y mantener esa historia viva? Bueno, por un lado, sea de la gestión que sea, este museo pertenece a la Agencia Córdoba Cultura, es uno de los tantos museos que tiene la agencia en la provincia de Córdoba, otros tantos los tienen en el interior, que de paso aprovecho para comentarles que este jueves se reabre la Casa Museo Fader, después de unos meses en donde digamos, se trabajó la infraestructura, pero también se trabajó en un nuevo discurso de. Entonces me parece que más allá, yo no vengo de la arquitectura, como dijo Blas, yo vengo de la museología, entonces arquitectónicamente, ediliciamente también hay que tener mantenimientos para estos espacios. Pero voy a hablar sobre todo de como el contenido efectivo que tenemos que desarrollar en estos espacios. Y es, bueno, que es lo que nos proponemos nosotros como trabajadores del Museo Sobremonte, es como siempre tener un relato que esté vigente, porque si no, pecamos o ayudamos a que los museos se sigan todavía describiendo o asemejándose a esos museos que antes todo el mundo decía, un museo es aburrido, no tienen nada para disfrutar. Bueno, no ayudemos en estos espacios a que se sigan todavía creyendo o imaginando estos espacios como museos en donde uno no puede tener este tipo de experiencias. Nosotros, nosotros proponemos, por ejemplo, uno de los juegos para en el 2021, cuando recién volvíamos de la pandemia, se nos ocurrió hacer para julio y para agosto, que es el mes de las infancias, un juego en donde era como un Pokémon Go, pero a versión museo, y nosotros les decimos que tenemos que a los chicos les proponíamos encontrar monstruos dentro de los objetos del museo, pero no monstruos que estuvieran reformulados de otra materialidad, sino personajes fantasmagóricos que estaban en tapices, estaban en los cueros repujados, estaban en algún tipo de mobiliario como decoración. En la puerta del museo ya tenemos en el llamador uno de los leones que se usaban en este tipo de puertas. Entonces los hacíamos, a ver, con el pretexto de encontrar monstruos y fantasmas, los hacemos agudizar la mirada, la imagen, para que en ese recorrido distinto que propusimos ese mes, esos 2 meses, el acercamiento a ese patrimonio fuera diferente. Y bueno, fue muy rico todas las experiencias que salieron de ese entorno. Bueno, hemos pasado 2 años de pandemia. ¿Cómo los ha afectado a ustedes dentro del museo? Bueno, por empezar, voy acá a recordar, nosotros perdimos 2 compañeros en pandemia, eso fue un golpe duro para todos los trabajadores que no solo tenemos que transitar ese año que medio como incógnito, como todos lo vivimos, pero como trabajadores también que eran trabajadores del museo. Y posterior a eso, llegó el 2020, estuvimos cerrados por la pandemia, en el 2021 se reabrió el museo, pero se acuerdan que todos los espacios tenían ciertas lógicas de protocolo COE, Sí. entonces tampoco fue como unas visitas normales, entonces eso también se veía afectado, ustedes decían, y todo el museo fue como raro, fue como repensarnos, reorganizarnos diferente, porque por ejemplo no podemos hacer visitas guiadas, porque las salas son tan chicas que no podían contener a mucha gente, más el guía. Entonces, bueno, tuvimos que volver como a pensar cómo podíamos hacer esta circulación, estos circuitos para aprovecharse mejor.
Y posterior a eso, bueno, estuvimos cerrados unos meses, que ahora próximamente esperemos estar abriendo nuevamente, en donde hemos hecho arreglos edilicios, la parte arquitectónica, como les decía antes, pero además estamos tratando de cambiar, hemos ya cambiado algunos relatos de salas, vuelven las salas al museo como la casa museo, esa tipología que la gente viene a ver, o sea, la gente quiere conocer en este museo lo que fue una casa colonial, cómo vivió Sobremonte, cómo vivió este primer inquilino, este primer dueño, que cambio de guión museológico, museográfico, está basado en pensar un poco lo que cada uno de los visitantes nos dejó en las redes, en los libros de visita, que quería volver a ver la casa como funcionando. Entonces vuelven los espacios como el comedor, la sala de recibo, todos esos espacios en donde uno cuenta, narra y inclusive se lo ven descriptivo cómo se vivía en la colonia. Cuéntenos, para la gente que está escuchando, ¿cómo podemos nosotros acceder al museo? ¿Tenemos que sacar turnos? ¿Se puede ir en el momento? Bueno, el museo, lamentablemente, en este momento, si me dijeron queremos venir mañana, el museo está cerrado porque nos falta esta última etapa de revalorización, sobre todo de edilicia, que nos falta un pequeño tramo de limpieza de tejas, la parte de pintado exterior, pero yo calculo que en un mes, a más tardar dos, ya podemos reabrir. Cuando reabramos, el museo siempre está abierto de martes a domingo, de 10 a 19 horas. Se puede escribir a nuestros correos, a nuestras redes sociales. Nosotros estamos ahí para evacuar cualquier duda o curiosidad que después de esta nota a lo mejor quieran hacernos. Ahí estamos presentes porque el museo sigue, puertas cerradas, el museo sigue muy activo, más activo que nunca diría. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? Horario. Y la entrada, hay que ver cómo, pero es por autoentrada, que tienen que venir y buscan un link que les da autoentrada para ingresar. Pero eso no te lo podría ya confirmar porque, bueno, es lo que nos faltaría ver si seguimos con esa misma modalidad. ¿Cuál es la función, si bien sabemos que vos no sos arquitecta, pero cuál es la función de una arquitecta dentro del museo? Y bueno, nosotros todas estas, digamos, vamos a hablar estos arreglos y digamos, todo este tipo de trabajo que tiene que ver con restauraciones, con puestas en valor, está el área de arquitectura de la Agencia Córdoba Cultura, está incorporada al museo y bajo una arquitecta, y cada una de las acciones que se han hecho hasta ahora y las que siguen en este mes todavía antes de la reapertura, como nosotros somos monumento histórico desde el año 1941, toda acción que se lleve a cabo desde lo edilicio, nosotros debemos comentarlo y estar permanentemente en vinculación con la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes. Entonces, toda esta actividad, la arquitecta sobre todo, que ha estado en base a la obra, ha estado en este estrecho vínculo con los miembros de la comisión. Más allá de eso, ha estado involucrada la arquitecta con, digamos, otras áreas, investigadores de la universidad, entomólogo del CEPROCOR, para ver cada una de la materialidad de los que tenemos aquí, digamos, de los materiales que tienen que ver con la construcción de la casa, porque bueno, es una casa de 1752. Imagínense que todas las acciones que se hacían tienen que estar, primero que bien registradas, pero además con materiales que no fueran nocivos contra el bien, digamos. Entonces, claro, un poco, esa es como la tarea más allá, ¿no es cierto?, de coordinar una empresa que es la empresa que vino a hacer estas tareas de restauro, digamos. Marce, hoy en día estamos, gracias a Dios, reflotando el rol de la mujer dentro de los cargos directivos. Me encantaría que nos cuentes un poco acerca de cómo venís llevando esta función de tener un rol importante, más allá de que son todos compañeros y como bien decías vos al comienzo de la nota, somos todos compañeros, simplemente que por ahí uno tiene un poco más de responsabilidad que otro.
Contanos esta sensación o sentimiento que tenés vos. Bueno, muchas gracias por verlo así también como mujer. Te agradezco porque realmente, bueno, es como un orgullo. Estar de director es como, me parece un sueño hecho realidad. Más allá de que cuando uno estudia una carrera, yo vengo de las artes, soy licenciada en artes, y después seguí museología. Y cuando uno estudia, transita, se capacita en ciertos... y vale para todo tipo de disciplina, ¿no? Sí, 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 obvio. Realmente llegar a estos espacios en el donde uno eh, realmente tiene ese poder de cambio o sobre todo para ejercer distintas ideas o, no sé, diseñar ciertas prácticas que siempre lo estudió en la universidad, en las distintas maestrías, en las capacitaciones, realmente es un orgullo. Y ser mujer en estos espacios es como si te dijera que todos los días uno se vuelve a enorgullecer por el lugar en donde nos tocan días bravos Sí, de seguro. diálogos o de confrontaciones o de negociaciones, pero también a la larga uno se lleva esa otra moneda, ¿no? Que es la de diariamente estar como en continuo desafío, ¿no? No solo por el rol que uno tiene, sino por el de ser mujer, ¿no? Y plantearlo así también es un orgullo. Sí, es un doble orgullo, digamos. Sí, ya lo creo que sí. Pero bueno, por ahí para la gente que está escuchando, estamos hablando con Marcela Fernández. Ella es directora del Museo Histórico Marqués de Sobremonte y estamos hablando con Blas, que él es, corregime Blas, sos licenciado en Geografía. Sí, sí. Pero bueno, por ahí no les queremos robar mucho más tiempo y esta pregunta va para ambos. ¿Algún mensajito que le quieran dejar a la audiencia que nos está escuchando? Bueno, yo voy a ser breve, es como invitarlos a reflexionar, invitar a visitar museos, sobre todo esta semana, no solamente visitarlos en la noche de los museos, que suele ser muy atractivo también, que los invitamos cuando sea, pero esta semana para nosotros es como una semana de festejo, varios, como decía al principio, el Claro. cumpleaños del museo, el 18, que es el Día de los Museos, y nosotros lo vivimos como una fiesta, ¿no? Hoy en el museo también estuvimos brindando por eso y que nos encuentre así, trabajando, todos ahora están entre que escribiendo, bueno, en el caso de Blas, que está acá presente, que él estuvo escribiendo acerca de la historia del museo y de los relatos que va a tener cada sala de ahora en más en el museo. Hay otros chicos que están en la parte de colección, limpiando objetos así muy minuciosamente, Y, objetos que van a estar exhibidos en estos nuevos espacios. y vaya Entonces, tarea. brindar por esas tareas que se hacen, que son silenciosas, son invisibles, porque con el museo cerrado uno cree que no están pasando, y acá en el museo pasan muchas cosas, desmentime Blas. Absolutamente, sí. Mucho trabajo. Y un equipo humano excelente, con muchas ganas de abrir las puertas y de recibir y democratizar un poco la historia, los museos, los relatos, que se democratice eso también, ¿no? Yo cuando ingresé a trabajar, yo soy un trabajador reciente del museo, Marcela me dijo, bueno, nuestra labor tiene que ver con la museografía, con la educación, etcétera, pero queremos poner énfasis en los ancianos y en los niños. Y bueno, eso me parece también, es nuestra expectativa. Que vengan los niños, que vengan los ancianos, que venga la sociedad también a apropiarse un poco del patrimonio, de nuestra historia, que tenemos mucha historia en la Al fin y al cabo, los museos son de la sociedad. absolutamente. Muchísimas gracias.